Esta es la reseña del capítulo 1 del compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandi Sen. El compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammattha Sangaha de Anuruddha, consiste en 9 capítulos. Al comienzo de cada uno de estos 9 capítulos vamos a tener una presentación, una clase, una reseña, y nosotros estamos identificando la reseña con la letra R mayúscula y el número de capítulo con el número romano correspondiente. Aquí tenemos en esta lámina la reseña del capítulo 1, Compendio de la Conciencia, ese es el nombre del capítulo 1. Y tenemos una tabla, un cuadro con 2 columnas. La primera es la sección y la segunda columna es el tema. La sección corresponde a los números en la segunda edición que estamos compartiendo de este primer capítulo. Y en la columna de la derecha tenemos el tema correspondiente. Entonces, la primera sección de este capítulo son palabras de elogio y la segunda sección son las 4 realidades últimas. La tercera sección es la clasificación de la conciencia y en la sección 4 a 7 tenemos las conciencias no hermosas insanas y en la sección 8 a 11 tenemos las conciencias no hermosas sin raíz. Y las secciones 12 a 17 tenemos conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. La sección 18 a la 21 tenemos conciencias hermosas de la esfera de la materia sutil. Y la sección 22 al 25, conciencias hermosas de la esfera inmaterial. Sección 26 a 31, conciencias hermosas ultramundanas. Y la última sección del capítulo es un resumen final. Entonces ese es el contenido del primer capítulo, el compendio de la conciencia de la Abhidhammattha Sangaha, el compendio de la vida. Y la primera sección es una sección introductoria donde el autor de este tratado, Acharya Anuruddha, el venerable Anuruddha, rinde homenaje a las 3 joyas, el Buda, el Dhamma y el Sangha. Normalmente los tratados budistas, en este caso tratados de Abhidhamma, siempre comienzan con el homenaje a las 3 joyas que son el Buda, el Dhamma y el Sangha. Entonces esa es la primera sección que ustedes pueden consultar en la segunda edición del capítulo 1. Y la segunda sección es sobre las 4 realidades últimas. Debido a que el Abhidhammattha Sangaha es un tratado sobre los temas contenidos en el Abhidhamma canónico y debido a que en este se tratan las realidades últimas, en esta sección se mencionan cuáles son estas. Entonces, la primera realidad última es la conciencia, y es importante los nombres en pali ahora. Chitta. La segunda es factores mentales, Cetasika. La tercera es la materia, Rupa. Y la cuarta sección es el Nirvana o el elemento incondicionado. Entonces esta es la sección número 2, la segunda sección. Entonces el comienzo donde se mencionan estas 4 realidades últimas que se van a estudiar en el compendio de la Abhidhamma. Y en la sección número 3, porque como este es el capítulo de la conciencia, entonces se comienza con la clasificación de la conciencia de acuerdo a las esferas. Entonces tenemos conciencias de la esfera de los sentidos, conciencias de la esfera de la materia sutil, conciencias de la esfera inmaterial y conciencias ultramundanas, que son conciencias que trascienden las esferas. Entonces esa es la sección número 3 del capítulo 1. La sección número 4 a la número 7, entonces
se comienza con las conciencias insanas. Las conciencias insanas se denominan conciencias también no hermosas. Y en esta sección se exponen las 12 conciencias insanas divididas en 3 grandes grupos de acuerdo con las raíces insanas predominantes. A saber, conciencias con raíz en el apego, 8. Conciencias con raíz en el enojo, 2. Conciencias con raíz en la ignorancia, 2. Entonces hay 12 conciencias insanas divididas en 3 grupos, 8 con raíz en el apego, 2 con raíz en el enojo y 2 con raíz en la ignorancia. Eso lo vamos a estudiar en mayor profundidad en las siguientes clases. Entonces esa es la primera, las conciencias insanas. Y el otro grupo de conciencias no hermosas son las conciencias sin raíz, que se estudian en las secciones 8 a 11. Y las 18 conciencias sin raíz, denominadas de esta forma por no estar asociadas con ninguna de las 3 raíces insanas y 3 raíces buenas, se clasifican en 3 grupos, a saber, conciencias sin raíz resultantes insanas, 7, conciencias sin raíz resultantes sanas, 8, conciencias sin raíz funcionales, 3. ¿No? Entonces aquí nosotros tenemos 3 grupos de conciencias sin raíz. Las conciencias sin raíz también se denominan conciencias no hermosas. Vamos a estudiarlas en profundidad también en las siguientes clases. Entonces, el primer grupo son resultantes insanas sin raíz, 7. El segundo grupo son resultantes sanas sin raíz, 8. Y sin raíz funcionales, 3. Entonces este es el segundo y último grupo de las conciencias no hermosas. Entonces son las conciencias sin raíz, son 18 conciencias. Y la próxima sección, 12 a 17, entonces comenzamos con las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces, aparte de las conciencias insanas 12 y las conciencias sin raíz 18, todas las restantes se denominan conciencias hermosas. En esta sección se estudian las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces, vamos ahora a las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, sección 12 a 17. Las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos se dividen en 3 grandes grupos: conciencias sanas de la esfera de los sentidos, 8, conciencias resultantes de la esfera de los sentidos, 8, conciencias funcionales de la esfera de los sentidos, 8. Entonces, tenemos 3 grupos de 8 cada uno: sanas, resultantes y funcionales. Y ahora pasamos a otra esfera, que es la esfera de la materia sutil, sección 18 a 21. Las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil son inherentes a los planos correspondientes, aunque también pueden surgir en los planos felices de los sentidos por medio del desarrollo de la meditación de tranquilidad. O sea que para poder alcanzar este tipo de conciencias, cuando uno está en la esfera de los sentidos, como en el caso nuestro, entonces eso se logra por medio del desarrollo de la meditación de tranquilidad. De lo contrario, estas conciencias son inherentes a los planos de la materia sutil. Y aquí tenemos las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil, que se clasifican en 3 grupos: conciencias sanas de la esfera de la materia sutil, 5, conciencias resultantes de la esfera de la materia sutil, 5, y conciencias funcionales de la esfera de la materia sutil, 5. Entonces tenemos 3 grupos de la conciencia de la esfera de la materia sutil: sanas, 5, resultantes, 5, y funcionales, 5. Y ahora tenemos la esfera inmaterial, sección 22-25.
Las 12 conciencias de la esfera inmaterial son inherentes a los planos correspondientes, aunque también pueden surgir en los planos felices de los sentidos por medio del desarrollo de la meditación de tranquilidad. Entonces, aquí tenemos las 12 conciencias de la esfera, de la esfera inmaterial en 3 grupos. Conciencias sanas de la esfera inmaterial 4, conciencias resultantes de la esfera inmaterial 4, conciencias funcionales de la esfera inmaterial 4. Entonces tenemos en total 12 conciencias de la esfera inmaterial como divididas en 3 grupos: sanas, resultantes y funcionales. Y entonces ahora tenemos las conciencias ultramundanas, que se tratan en la sección 2631. Las conciencias ultramundanas, que de acuerdo con el criterio de clasificación pueden ser 8 o 40, son aquellas que trascienden el mundo de los 5 agregados de la adherencia al tomar como objeto el elemento incondicionado. Entonces todas estas conciencias ultramundanas que vamos a estudiar en profundidad en las clases siguientes se pueden dividir en 2 grupos, ya sea 8 o 40. Y cada una de estas conciencias ultramundanas tiene la peculiaridad de que toma como objeto el elemento incondicionado. Y por esta razón se dice que trascienden estas conciencias el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Porque las conciencias mundanas, que son todas las anteriores, toman como objetos que son conceptos o realidades últimas condicionadas, con alguna excepción. Y entonces, las secciones 26-31, de acuerdo con el primer criterio de clasificación, las conciencias ultramundanas son 8 divididas en 2 grupos. Conciencias ultramundanas sanas, 4. Conciencias ultramundanas resultantes, 4. Entonces, en las conciencias ultramundanas no hay conciencias funcionales, solamente hay sanas y resultantes. Entonces tenemos 4 sanas y 4 resultantes. Y en las secciones 26-31, de acuerdo con el segundo criterio de clasificación, las conciencias ultramundanas son 40, divididas en 2 grupos. Conciencias ultramundanas sanas, 20, conciencias ultramundanas resultantes, 20. Entonces, en el primer grupo, en el primer criterio de clasificación, tenemos 4 y 4, 8, pero aquí tenemos 20 y 20. Siempre son sanas y resultantes. Y la última sección del capítulo 1, en esta sección final del capítulo se explica que las 8 conciencias ultramundanas del primer criterio de clasificación se convierten en 40 cuando se las considera de acuerdo con los 5 factores de Yang. Eso por supuesto que lo vamos a estudiar. Entonces esto es una reseña del capítulo 1 del compendio de la Abhidhamma. Y aquí nosotros tenemos un cuadro que para mostrar las conciencias del capítulo 1, y este cuadro es importante que nosotros tratemos de ir aprendiéndolo. Entonces en este cuadro, la primera columna, tenemos 12 círculos que representan las 12 conciencias insanas, y los colores, es importante que entendamos, los colores representan la sensación, que es un factor mental que vamos a estudiar en el segundo capítulo, y la sensación es un factor importante para clasificar las conciencias. Entonces, el color rojo representa las sensaciones placenteras o de placer, el color azul
la sensación de indiferencia y el color verde la sensación de desplacer. Y hay unas cruces verde y roja para que representan la sensación de dolor o desplacer, la verde, y la roja de agrado o de placer, que se refiere solamente a las conciencias del cuerpo. Entonces, es importante que nosotros vayamos aprendiendo este cuadro para poder, eso va a facilitar el aprendizaje de los 89 o 121 tipos de conciencia. Esta clasificación de 89 o 121 tipos de conciencia está basada en los factores mentales asociados. Entonces, esta clasificación de 89 o 121 se obtiene cuando nosotros colocamos o asignamos o combinamos los factores mentales con las conciencias. Entonces, en la primera columna tenemos 12 insanas. El segundo grupo son las conciencias sin raíz, 18. Y como dijimos, están divididos en 3 grupos. La primera son sin raíz resultantes insana, 7. La segunda, la columna del medio, son 8 conciencias sin raíz resultantes sanas. Y la tercera columna son 3 conciencias sin raíz funcionales. Entonces ahí tenemos el segundo grupo, que representa las 18 conciencias sin raíz. Y el tercer grupo corresponde a las conciencias hermosas, 24, y tenemos 3 columnas. La primera es las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, 8 sanas. La columna del medio es 8 conciencias de la esfera de los sentidos con raíces resultantes. Y la última columna, la tercera columna, son 8 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos funcionales con raíces. Entonces ahí tenemos las 24 conciencias hermosas. Si ustedes bajan, pueden ver que eso corresponde a las 54 conciencias de la esfera de los sentidos. Entonces, en la esfera de los sentidos tenemos 54 conciencias. Y pasemos al segundo grupo, al otro grupo, digamos, que son las conciencias de la materia sutil. Tenemos 15, divididos en 3 grupos. El primero son 5 conciencias sanas de la esfera de la materia sutil. El segundo son conciencias resultantes de la esfera de la materia sutil. Y el tercer grupo son 5 conciencias funcionales de la esfera de la materia sutil, y esos son 15 conciencias de la esfera de la materia sutil. Y el siguiente son las 12 conciencias de la esfera inmaterial o inmateriales, como dice allí. Tenemos 4 que son resultantes, 4 conciencias sanas, de la esfera inmaterial. La columna del medio son 4 conciencias resultantes de la esfera inmaterial. Y la tercera columna son 4 conciencias funcionales de la esfera inmaterial. Entonces ahí tenemos 12 conciencias inmateriales, y todas las conciencias hasta aquí son 81 conciencias mundanas. Ustedes pueden ver allí. O sea que son 12 conciencias insanas, 18 conciencias sin raíz, 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Tenemos 15 conciencias de la esfera de la materia sutil y 12 conciencias inmateriales. Eso da un total de 81 conciencias mundanas. Y hacia la derecha tenemos conciencias sanas, ultramundanas, 4 o 20, y conciencias resultantes ultramundanas, 4 o 20. Entonces, si nosotros consideramos 4, entonces vamos a considerar horizontalmente la primera fila. Entonces, 1, 2, 3, 4, la primera fila. Entonces, si consideramos 4, de acuerdo a la clasificación de 4, tenemos 4 sanas. Y lo mismo para los resultantes, la primera fila, 1, 2, 3, 4, entonces tenemos 4 resultantes. Ahora, si utilizamos el otro criterio, de acuerdo a los factores de Jana, como dijimos,
Entonces ahí tenemos que considerar ya todas, tenemos 20 sanas y tenemos 20 resultantes. Entonces ahí tenemos que las conciencias ultramundanas son 8 o 40. Entonces este es el cuadro que nosotros vamos a referir y utilizar continuamente, porque esto es muy útil para poder visualizar y entender los 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces vamos ahora a la última lámina, que este es el material que vamos a utilizar para esta clase y también para todo el capítulo 1, que es el capítulo 1 del Compendio de la Abhidhamma, la segunda edición que nosotros estamos compartiendo en el sistema de curso. Entonces con esto damos por finalizada esta reseña del capítulo 1, que es el Compendio de la Conciencia.